Uno de los mayores errores judiciales de la historia española fue la sentencia a 15 años y un día de prisión de María Dolores Vázquez por un asesinato que jamás cometió, el de Rocío Van Ninckhoff en 1999. La presión a la que fue sometido el caso, tanto mediática como por parte de la familia de la víctima, y la falta de pruebas llevaron a las autoridades a celebrar un juicio repleto de irregularidades. En septiembre de 2001, un jurado popular fue el encargado de declarar culpable a la presunta homicida. 2 años más tarde tuvo que ser excarcelada tras descubrirse al verdadero asesino, Tony Alexander King. Una irrefutable prueba de ADN ligó este crimen con el de la joven Sonia Caravantes en agosto de 2003. Numerosas pesquisas y el testimonio de la compañera sentimental del auténtico criminal sirvieron para detener en septiembre de ese mismo año a este británico, viejo conocido de Scotland Yard. Se le buscaba por varios delitos de violación en el Reino Unido. Cuando las autoridades investigaron ambos casos, encontraron el mismo modus operandi, un ensañamiento innecesario con sus víctimas, a las que acuchilló hasta en 10 ocasiones. El estrangulador de Holloway, del pasado de Tony Alexander King, tan solo se sabe su verdadero nombre, Tony Bromwich. Aparte de ese dato, lo único que ha primado en los medios de comunicación ha sido sacar a la luz todos los delitos que cometió. No obstante, aquellos que conocieron a este psicópata sexual le tildaban de retraído, callado, poco inteligente y muy pendiente de su imagen. Se obsesionó con el culturismo y empezó a tomar esteroides. Su consumo excesivo le produjo una impotencia sexual aguda que marcaría su carácter y sus relaciones íntimas. Lejos de paliar el problema, la ingesta de alcohol hacía que se comportara de manera insolente y fanfarrona. Se pavoneaba en los locales de moda contando que se acostaba con menores, que había matado a los violadores de su hermana y que incluso había perpetrado delitos para determinados mafiosos. Aquella frustración sexual generó en él una insoportable necesidad de imponerse de forma violenta. Sus primeros delitos los cometió en 1986 cuando con tan solo 21 años estranguló a varias jóvenes por la espalda y agredió sexualmente a otras 5. Le apodaron el estrangulador de Holloway por ser en esa localidad donde consumó los incidentes. Fue condenado a 10 años de prisión. Transcurridos 5 años obtuvo la libertad condicional. Cuando lo liberaron en 1996, Tony decidió cambiar su nombre por el de Tony Alexander King y huir 2 años más tarde a la Costa del Sol. Una estudiante húngara lo había denunciado por violación. Sin embargo, jamás se le detuvo. Una vez en España conoció a la que sería su mujer, Cecilia. A pesar de que Scotland Yard había comunicado a la policía española los antecedentes del estrangulador, Tony empieza su nueva vida en Málaga. El informe de la policía británica recalcaba que era un peligro potencial para las mujeres de España. Rocío Van Ninckhoff, el 9 de septiembre de 1999, Rocío Van Ninckhoff desaparece a las 21:30 horas de la noche después de haber visitado a su novio en la Cala de Mijas, a unos 500 metros de su casa. Nadie volvió a ver a la joven de 19 años. No fue hasta la mañana siguiente cuando su madre, Alicia Hornos, se percató de su ausencia y, tras esperar varias horas, decidió denunciar su desaparición a la Guardia Civil. Durante las primeras investigaciones hallan las zapatillas de Rocío y sangre tanto en el lugar en cuestión como en un pañuelo. Al seguir el rastro de sangre, los investigadores llegan a un descampado, donde descubren un gran charco. Parece ser que fue allí donde la víctima se desangró. También encuentran huellas de un vehículo cuyas ruedas ya no se comercializan. Las pruebas coinciden con el testimonio de un taxista que asegura haber tenido que esquivar a un todoterreno que se encontraba estacionado en la calzada con las luces puestas. Aunque al pasar por delante oyó una especie de chillido o grito, el conductor prosiguió la marcha. 3 semanas después de la desaparición de Rocío, aparece su cadáver en unos terrenos propiedad del restaurante El Rodeíto, entre las localidades de Marbella y Pedro de Alcántara. El cuerpo estaba completamente desnudo, acuchillado y mostraba signos de haber sido quemado con un líquido inflamable.
Este hecho impidió certificar si la joven había sido violada. Cerca de la escena se hallaron 2 bolsas de basura negras con todas las pertenencias de la víctima menos su ropa interior. Entre los principales sospechosos se señaló a su novio, Antonio José Jurado, por las continuas contradicciones en su testimonio. No supo decir qué ropa llevaba puesta Rocío esa noche, no facilitó coartada alguna de por qué no había quedado con su novia hasta más tarde, y tampoco supo esclarecer por qué no oyó la agresión si su habitación se encontraba cerca de la escena del crimen. Sin embargo, las miradas se centraron en la expareja de la madre de Rocío, María Dolores Vázquez. Las imágenes de Alicia en televisión acusándola del asesinato de su hija dieron la vuelta al mundo. Sonia Caravantes, 2003. De nada le sirvió a María Dolores negar en repetidas ocasiones su implicación en la desaparición y asesinato de Rocío. A pesar de las pruebas que aportó, llamadas telefónicas y testigos, la presunta asesina fue arrestada y llevada a prisión. Las autoridades aseguraron que unas fibras encontradas en la ropa deportiva de María Dolores correspondían casi al 100% con la ropa de la fallecida. La conmoción del caso golpeaba a una opinión pública que reclamaba justicia. María Dolores Vázquez fue condenada por el crimen de Rocío Van Ninkoff mientras Tony Alexander Kane proseguía con su vida. Tuvieron que pasar 4 años desde el primer crimen para que un segundo, el de Sonia Caravantes, reabriese la investigación. Corría agosto de 2003 y una nueva joven de 17 años desaparecía durante las fiestas de la Virgen de la Fuensanta en Coín, población cercana a Mijas. Como era de madrugada, nadie se percató de su ausencia, pero al día siguiente su familia avisó a la Guardia Civil y comenzaron su búsqueda. Durante la batida se encontró sangre en el faro de un coche y los vaqueros que la joven llevaba el día de su rapto. El 14 de agosto una pareja encontró el cadáver de Sonia en un lugar apartado del Parque Industrial de Monda, pueblo próximo a Coín. Sepultada bajo unos desechos, la joven aparecía semidesnuda. Había sido estrangulada. En ambos casos, tanto el de Rocío como el de Sonia, el hecho de que se resistieran favoreció la obtención de pruebas. Debajo de sus uñas se encontraron restos de fibras. Además, una de las colillas recogidas en el lugar del crimen supuso la pieza clave para encontrar al verdadero asesino. Al cotejar el ADN del cigarro con la base de datos de interés criminal, ADNIC, encontraron una coincidencia. Están buscando a la misma persona que años atrás había asesinado a Rocío. El mismo ADN, la noticia cayó como una bomba en los medios de comunicación y, al escucharla, una temerosa Cecilia, ya es mujer de King, se percató de determinadas coincidencias. Acudió a Scotland Yard y les explicó que la noche en que Sonia desapareció Tony había ido a verla con arañazos en la cara y sangre en la ropa. La excusa que le dio fue que había estado en la feria de Coín y que había tenido un altercado. Otro dato que aportó fue la marca de cigarrillos que fumaba en aquella época, Royal Crown, la misma que se encontró en la escena del crimen de Sonia. Inmediatamente, las autoridades británicas instaron a Cecilia a que hablase con la justicia española y el 19 de septiembre Tony Alexander Kane fue detenido. Durante el registro de la casa de King encontraron el material que coincidiría con las fibras halladas bajo las uñas de Sonia y este se derrumbó y se autoinculpó de los 2 crímenes. Volví al coche para ver si había dejado algo y vi la lata de gasolina. Quemé el cuerpo para que no encontraran pruebas. Vi las llamas y salí corriendo, explicó sobre el asesinato de Rocío. En noviembre de 2005 le condenan a 36 años de prisión y a pagar 300.000 euros de indemnización a la familia por el asesinato de Sonia Caravantes. Llegó a declarar, no pensé que iba a resistirse, que lucharía. Me empujó e intentó huir. La navaja era muy afilada y le corté el cuello. Tras la última puñalada por la espalda cayó al suelo y paró de gritar. Un psicópata. Así definieron los peritos que examinaron al británico y que elaboraron los informes psiquiátricos y psicológicos durante el juicio ante la Audiencia Provincial de Málaga. De hecho,
dejaron claro que pese a padecer un trastorno antisocial de la personalidad, no se trataba de un enfermo mental dado que conserva su capacidad de entender y obrar como para poder responder de los hechos que se le imputan. Una de las expertas que le entrevistó durante su encarcelamiento hasta en 6 ocasiones, aseguró que era bastante probable que repitiese actos delictivos similares. Carecía de empatía, había ausencia de sentimiento de culpa y arrepentimiento, con una tendencia al egocentrismo y con alto grado de manipulación en beneficio propio. Implicación de terceras personas. En diciembre de 2006 Tony se enfrenta a un nuevo juicio con un jurado popular compuesto por 9 personas para esclarecer el asesinato de Rocío Van Nienkov. Durante el mismo, el acusado intenta inculpar a María Dolores Vázquez y a un amigo cercano, Robert Graham, declarando ante el tribunal no ser responsable de nada, aseverando que era un cabeza de turco y señalándoles como los verdaderos asesinos. Vi a Dolores Vázquez apuñalar a Rocío y a Robert cortarle el cuello, aseguraba King. No fue una declaración fácil. De hecho, el presidente de la sala terminó por expulsarle tras insultar al juez, el fiscal y los peritos al grito de delincuentes. Sin embargo, el ADN echa por tierra su defensa. El jurado lo sentencia a 19 años de cárcel recalcando que no actuó solo. La condena se suma a otra de 7 años por agresión e intento de violación a una mujer de Benalmádena en 2001. Desde que Tony Alexander Kane fuese condenado a más de 50 años por los crímenes de Rocío y Sonia, el interno ha pisado 3 cárceles españolas siempre en régimen de aislamiento. Tras su detención y durante la fase de instrucción y juicios estuvo en la cárcel de Alhaurín de la Torre, Málaga. En julio de 2004 le trasladaron al Centro Albolote, Granada, y ya desde 2008, se encuentra en la cárcel de Herrera de la Mancha, Ciudad Real, por su peligrosidad extrema. Esta última catalogada de máxima seguridad y que ha recluido a terroristas de ETA. Su día a día consiste en pasar 21 horas en una celda individual de 8 metros cuadrados. De lunes a domingo. Todos los días del año. Desayuna, come y cena tras los barrotes y diariamente se procede a cachearle y registrar sus pertenencias. El contacto con otros presos o funcionarios es muy limitado y hasta 2033 no se prevé que consiga ningún permiso penitenciario. Será cuando quede en libertad a los 68 años. La excepción se dio en septiembre de 2007 cuando acudió bajo custodia policial al funeral de su hija, murió ahogada en una piscina. Además, Scotland Yard sigue investigando la participación de King en el asesinato de 2 niñas más en el Reino Unido durante el periodo en que mató a Rocío y Sonia. El conocido como asesino de la Baraja, exmilitar Alfredo Galán Sotillo, fue condenado a 142 años y 3 meses de prisión por 6 asesinatos y 3 tentativas entre los meses de enero y marzo de 2003. Mató a sus víctimas con una pistola Tokarev que se trajo a España de su paso como militar por Bosnia, y fue conocido por dejar una carta a los pies de sus víctimas, a modo de firma. Infancia y juventud. Alfredo Galán Sotillo nació el 5 de abril de 1978 en Puerto Llano, Ciudad Real. Fue al colegio estudiando EGB, y en el Instituto BUP, llegando a ser delegado de clase. Los profesores lo recuerdan como un estudiante, más bien malo, e introvertido, aunque con una conducta correcta. Incorporación al ejército. En septiembre de 1998 ingresa en el ejército, donde alcanza el rango de cabo primero del Regimiento de Paracaidistas de Alcalá de Henares, participando en 2 misiones humanitarias en Bosnia. En enero de 2003 su unidad es relevada de Bosnia y le mandan a limpiar chapapote procedente de la catástrofe marinera del Prestige a Galicia. Coge un coche sin autorización de su dueña, lo que provocó que tuviera un problema con un superior. Es enviado al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Le diagnosticaron neurosis y ansiedad. El alcohol era incompatible con la medicación que le recetaron, pero, al parecer, él siguió bebiendo. En marzo de 2003 causa baja definitiva en el ejército. Este mismo mes empieza a trabajar como vigilante en el aeropuerto de Barajas para una empresa de seguridad. Según parece, se dio cuenta de que no iba a durar mucho en el ejército,
tras el problema con el superior, y empezó a buscar otros trabajos. Víctimas. El viernes 24 de enero de 2003 comienza su carrera de asesinatos, ejecutando de un tiro en la cabeza a Juan Francisco Ledesma, de 50 años, delante de su hijo de 2 años. En febrero del mismo año 2003 aparecen varios cuerpos, siendo el primero el de Juan Carlos Martín Estasio, empleado en el aeropuerto de Barajas. ¿También presentaba un disparo en la cabeza? Ahora aparece cerca del cuerpo de la víctima un as de copas. Entra en un bar de Alcalá de Henares, Madrid, y, sin mediar palabra, le dispara en la cabeza a Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años. Después a Juana Dolores Uclés López, de 57 años, ambos fallecen en el acto, hiriendo a Teresa Sánchez García, de 38 años, dueña del bar y madre de Miquel. En marzo de 2003, se acerca a una pareja, saca una pistola y le pega un tiro en la cara a Santiago Eduardo Salas, de 27 años. Intenta hacer lo mismo con Anaid Castillo Ruperti, de 29 años, pero se le encasquilla el arma, lo que le hace huir, dejando caer un naipe. La última de sus víctimas fue el martes 18 de marzo de 2003, matando a una pareja de rumanos en Arganda del Rey, Madrid. Georgie Magda murió en el acto y su mujer, Doina, horas después. Al lado de sus cuerpos aparecieron el 3 y el 4 de copas. Confesión. El 3 de julio de 2003 Alfredo Galán Sotillos se entregó en la comisaría de la Policía Local de Puerto Llano, Ciudad Real. Al parecer, lo primero que le dijo a los agentes fue: «Soy el asesino de la Baraja. Estoy harto de la ineficacia policial». Los policías de servicio pensaron que se trataba de un desequilibrado en tratamiento psiquiátrico que había bebido alcohol. Para convencerles, Galán tuvo que dar algunos detalles que no habían aparecido en los medios de comunicación y que los propios policías de Puerto Llano tuvieron que consultar con los investigadores. Según parece, el presunto asesino ofreció diversas explicaciones más o menos contradictorias, que quería probar que matar era fácil, que dejó de matar porque con el calor le molestaban los guantes, pero que pensaba reiniciar la actividad después del verano, que se entregó porque tenía remordimientos, o que se entregó porque, tras la publicación de perfil del asesino, creía que le iban a detener de un momento a otro. El acusado dijo, en aquella ocasión, que había usado una pistola Tokarev que compró en un bar de Mostar, Bosnia, por 400 euros. Según su versión, las balas se las trajo en su propio petate, cuando regresó a España. Al parecer, también explicó que quería que creyeran que había 2 asesinos y, por ello, no dejó siempre cartas y mató tanto a españoles como a inmigrantes. En otra ocasión dijo que él no había puesto la primera carta, y que tras observar la importancia que daban en los medios de comunicación a este detalle, decidió firmar sus crímenes con un naipe. Según parece, en algunos de los casos comenzaba por saludarles, mandándoles arrodillarse y ejecutándolos, más o menos así: «Buenos días, arrodíllese», y entonces les disparaba en la cabeza. En el juicio, supuestamente, este decía dar mucha importancia a los buenos modales y la educación. Este detalle no coincide con las declaraciones de los supervivientes y, además, la trayectoria de la bala que mató al portero era casi paralela al suelo, por lo que, probablemente, no estaba de rodillas cuando le dispararon, aunque los forenses no lo descartaron. El que sí ha debido morir arrodillado es Juan Carlos Martín porque tenía los pantalones manchados de barro a la altura de las rodillas. Alfredo Galán ratificó en el Juzgado de Instrucción de Puerto Llano la confesión que había hecho en la comisaría e ingresó en la prisión de Herrera de la Mancha, Ciudad Real, a la espera de juicio. Nueva declaración: los neonazis asesinos. El 10 de septiembre de 2003 el acusado cambió su declaración y negó ser el asesino de la Baraja. La nueva versión que dio en el Juzgado de Madrid es un tanto enrevesada. Dijo que en enero de 2003 le vendió la pistola a un conocido. Que a finales de marzo de 2003 el comprador y un hombre de unos 33 años le ordenaron que no contara a nadie a quién había vendido el arma, que seguía teniendo sus huellas. A finales de abril, según esta versión, volvió a quedar con los 2 hombres y, en esta ocasión, le dieron detalles sobre los crímenes. Después, le apuntaron con una pistola al ojo y le ordenaron que se entregara a la policía y se autoinculpara de los crímenes.
En un tercer encuentro, en mayo, le dieron un plazo de 2 meses para entregarse, bajo la amenaza de que el 5 y el 6 de copas serían para sus hermanas, según relató Galán. Además, si no se entregaba, contratarían a alguien para matarle, añadió el presunto asesino. Informe de los psiquiatras forenses. Sea o no el alcohol, o la temprana muerte de su madre la causa de sus desequilibrios, lo cierto es que los 3 psiquiatras judiciales que examinaron a Alfredo Galán sostuvieron que no es un enfermo mental y que, aunque padece un trastorno de la personalidad, distingue perfectamente el bien del mal. Por consiguiente, a efectos jurídicos, es imputable. El fiscal del caso, que demandó una condena de 153 años de cárcel para Galán por 6 asesinatos y otros 3 en grado de tentativa, sostuvo que en las criminales acciones de Galán no concurre ninguna eximente. Los psiquiatras dictaminaron que el asesino de La Baraja mataba por placer, y que aun teniendo rasgos paranoides y un trastorno adaptativo de la personalidad, ello no le convierte en inimputable, puesto que mataba por matar, y sentía placer por ello. Se trata, en opinión de los psiquiatras, de una persona narcisista, sádica y megalómana que necesita ser admirada por los demás. Mataba por mera gratificación personal, por tener la experiencia de lo que se siente al quitar la vida a otro ser humano, resaltan los peritos. Juicio y condena. Durante el juicio celebrado en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, durante 2005, las pruebas aportadas para su inculpación fueron: 1. Su confesión en comisaría y la posterior ratificación. Galán reveló supuestamente detalles que no habían salido a la luz pública para convencerles de que era el asesino. Describió las posturas en las que quedaron los cadáveres. Contó que encima de la mesa de la portería había una cartera y que había un punto azul pintado en el reverso de las cartas. 2. Según la policía, el casquillo encontrado dentro de un jarrón en el domicilio de su hermana se corresponde con una bala disparada en casa del portero. 3. La policía encontró la sudadera, el chándal y los guantes que supuestamente utilizó para cometer los crímenes. 4. Desde que se entregó no se han dado a conocer más asesinatos con Tokare Binaipe, aunque los crímenes ya habían cesado 4 meses antes de su confesión. 5. El acusado estuvo 2 veces en Bosnia y, según la policía, la pistola con la que se cometieron todos los crímenes es yugoslava. 6. Las víctimas que sobrevivieron le identificaron como el asesino durante el juicio. Santiago Eduardo y la dueña del bar recuerdan ahora perfectamente su inconfundible nariz aguileña, pero antes de que se entregara no lo tenían tan claro. Por su parte, Anaid, la testigo ecuatoriana, dice que le ha reconocido 2003 por su mirada, que había descrito con anterioridad como la de un tiburón, y por rasgos generales. Al parecer, Galán había sido descartado previamente de la lista de sospechosos después de que mostraran sus fotos a 2 de los testigos, que no le identificaron. Además, en mayo de 2003 los agentes detuvieron a un sospechoso, al que sí había identificado una de las víctimas. Se trataba de otro militar de la brigada paracaidista, que también había estado en misión de paz en los Balcanes. Las 2 mujeres sufrieron estrés postraumático crónico, según los peritos que declararon en el juicio. Una de ellas declaró que durante un tiempo le parecía que veía al asesino por todas partes. 7. 2 testigos señalaron en el juicio que Galán les había contado que se trajo una pistola de Bosnia. La policía cree que el presunto asesino de La Baraja se deshizo de la mayoría de las pruebas incriminatorias, antes de confesar. No encontraron la redecilla que, según su confesión, utilizaba para recoger los casquillos, ni las 2 barajas a las que pertenecían los naipes, ni los recortes de prensa sobre los asesinatos que supuestamente había guardado, ni las zapatillas deportivas, que se cree llevaba cuando perpetró los crímenes y con las que se podían haber cotejado huellas y restos de tierra y tampoco apareció la pistola. Alfredo Galán dijo que la había tirado a un contenedor. La buscaron en el vertedero durante meses, pero no apareció. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Alfredo Galán Sotillos a 142 años y 3 meses de prisión como autor de un delito de allanamiento de morada, de 6 asesinatos consumados y de 3 en grado de tentativa ocurridos entre los meses de enero y marzo de 2003, cumpliendo condena en la cárcel madrileña de Soto del Real, de donde no podrá salir hasta el 2023, como mínimo, con 50 años, salvo que se le aplique la doctrina Parot,
en cuyo caso no saldría antes del 2043 cuando tenga 65 años. El crimen de la corredora de La Moraleja, la joven víctima de un secuestro chapuza. Anabel Segura salió a hacer footing en 1993. 2 años después, hallaron su cuerpo en Toledo y descubrieron que había sido víctima de un secuestro cometido por 2 novatos. Anabel Segura fue secuestrada en abril de 1993 y, 2 años después, hallaron su cuerpo en Numancia de la Sagra, Toledo. Las investigaciones policiales dieron sus frutos el día 28 de septiembre, hace 24 años, cuando dieron con los 2 autores de su muerte, Candy Ortiz Saón y Emilio Muñoz. Este último, excarcelado en 2013 por la derogación de la doctrina Parot. Anabel Segura, estudiante de empresariales de 22 años, salió el día 12 de abril de 1993 de su casa para recorrer la urbanización Intergolf de La Moraleja, el barrio madrileño donde residía. Era su rutina de cada mañana, solo que aquella vez acabó de forma totalmente diferente. Su padre, José Segura Nájera, libraba aquel día, por lo que él y su mujer decidieron viajar a Marbella. A mitad del recorrido de su ejercicio diario, al pasar por el colegio escandinavo, una furgoneta blanca se paró delante de la joven. Emilio Muñoz, que iba de copiloto, se bajó del vehículo y asaltó a Segura, quien opuso resistencia desde un principio. Durante el forcejeo, la estudiante perdió su chaqueta del chándal y el Walkman. Solo una persona, el jardinero del colegio, escuchó los gritos de la chica y vio la furgoneta blanca alejarse, pero no a la joven. A pesar de que su testimonio fue esencial, no pudo aportar el número de matrícula porque no llevaba las gafas puestas. Sin embargo, sí llamó a la policía alertando de los gritos que había escuchado y del vehículo. Tal y como los investigadores determinaron más adelante, La Moraleja era bingo seguro para los secuestradores, cuyo rapto fue cometido con un fin puramente económico. Sin embargo, no fue una misión bien planificada, sino que fue cometida por aficionados que, al no saber qué hacer con la joven a la que acababan de retener, optaron por un final improvisado. Un rescate que no se atrevieron a cobrar. El mismo día en que se la llevaron, los secuestradores pidieron un rescate a su familia de 150 millones de pesetas tras conocer su alto poder adquisitivo en palabras de la propia víctima. Pero, antes, habían estado deambulando durante kilómetros con la furgoneta sin saber dónde dejar a la joven y sin ningún plan al que agarrarse. Hasta que, esa misma noche, llegaron a la localidad de Numancia de la Sagra y se dirigieron hacia una fábrica de ladrillos y azulejos abandonada. Segura trató de escapar sin lograrlo, hasta que fue atada de pies y manos por sus captores y, finalmente, asesinada por los mismos. Los agresores enterraron el cuerpo junto a un depósito de fuel. Solo un par de días después, Muñoz y Aón llamaron a la residencia familiar de la víctima para pedir el dinero a cambio de la libertad de su hija, según informó el diario local CLM24.es. En total, fueron más de una veintena las veces en las que los secuestradores contactaron con ellos. Una de ellas se produjo 2 meses después de que la joven fuera vista por última vez, cuando sus asesinos enviaron a los Segura una cinta en la que la estudiante aseguraba sentirse bien. Esta grabación fue clave para localizar el lugar en el que se encontraba el cuerpo, ya que los agentes de la Policía Nacional detectaron en ella las voces de fondo de un grupo de niños que pronunciaban la palabra bolo, término tradicionalmente empleado en Toledo para referirse a sus habitantes. Los secuestradores enviaron a los padres una cinta con la voz de Segura asegurando que estaba bien, 2 meses después de asesinarla. Antes de eso, hubo 2 intentos frustrados de recogida del dinero reclamado en el secuestro. La primera fue en el mes de abril de 1993, momento en el que los parientes de Segura debían entregar los 150 millones de pesetas en la carretera de Barcelona. El segundo encuentro debía producirse en la carretera de Toledo.
pero en ninguno de los casos llegó a producirse el intercambio, en primer lugar, porque la joven ya había sido asesinada y, en segundo lugar, porque Muñoz y Ahón se abrumaron ante el eco mediático que había adquirido el caso y por la fuerte presencia policial en los puntos de encuentro. Finalmente, tras 2 años de búsqueda e investigaciones, el 28 de septiembre de 1995, las autoridades detuvieron a los autores materiales del crimen en Pantoja y Madrid, así como a la esposa de Muñoz, Felisa García, en la localidad toledana de Escalona. Una vez estuvieron ante los agentes, confesaron los delitos cometidos. García habría actuado como encubridora del crimen y se hizo pasar por la víctima para emular su voz en la cinta, e indicaron dónde estaba enterrado el cuerpo. Después de analizarlo, los resultados de la autopsia determinaron que la estudiante había muerto por estrangulación con una cuerda. En un principio, Muñoz y Ahón sostuvieron que el móvil del secuestro había sido sexual, aunque las investigaciones posteriores descartaron que fuera cierto y dieron en el blanco. Aquel día, recorrieron el barrio de La Moraleja en busca de una persona que pudiera darles acceso a una elevada cantidad de dinero. Los agentes lo definieron como una chapuza de secuestro por 2 inexpertos que no parecían saber lo que hacían a quienes se les fue de las manos. La Audiencia Provincial de Toledo los declaró culpables y, posteriormente, el Tribunal Supremo elevó sus condenas a 43 años y 6 meses de prisión para los 2 varones y a 2 años y 4 meses para la mujer. Una pena que no llegaron a cumplir. Candy murió en el centro penitenciario, ya que Muñoz salió en libertad tras 18 años entre rejas al verse beneficiado por la derogación de la doctrina Parot.